noches, bienvenidos a 4D, este día martes, un programa intenso, un programa con muchísima información. Hoy te vas a enterar aquí por qué efectivamente hay máxima preocupación en los tres gobiernos, en el nacional, en el provincial y en el gobierno porteño por el tema del rebrote. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de vacunas, que es el otro título del día. ¿Qué pasó efectivamente con el tema Pfizer? En un rato, Spillman te va a contar cuáles son los temas que tiene en agenda la Corte, los temas que generan de alguna manera cierta tensión entre la Corte y el Poder, entre la Corte y el Poder Ejecutivo. En un ratito vamos a estar hablando de ese tema. Está con nosotros para acompañarnos toda la noche Marcelo Larraqui, un colega, un amigo, historiador. Marcelo, ¿cómo te va? Hola, Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Gracias andás? por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos con todo este año tan particular? Sí, bueno. ¿Te guardaste a escribir un poco? Sí, eso me ayudó. Y ahora salí un poco a la superficie de manera coincidente a las aperturas, pero siempre con cuidado. Bueno, Marcelo acaba de publicar un libro que es maravilloso, que se llama La Guerra Invisible. Ustedes se preguntarán, ¿qué puede contar un periodista o un historiador nuevo sobre algo tan investigado, tan relatado, tan documentado como la Guerra de Malvinas? Marcelo encontró un capítulo nuevo, un capítulo que es apasionante, un capítulo que cuenta la otra guerra, la que hasta el momento nadie había contado, y esta noche en 4D vamos a hablar de eso. La Guerra de Malvinas, 1982, un contexto muy particular, y Marcelo descubre documentos de alguna manera que muestran cómo comandos británicos venían con la intención de llegar al continente, no a las islas, llegar al continente en una misión secreta para cometer, si se quiere, la última acción de la guerra, que era matar a los pilotos argentinos, matarlos directamente. Apasionante, Marcelo, todo lo que contás en esta investigación. ¿Por dónde empezaste? ¿Por qué te metiste con Malvinas? Bueno, justamente porque ese avión que está en la tapa del libro es el que cambia la estrategia de guerra británica. Sí. Ese es un Super Étendard que hunde el 4 de mayo de 1982 el barco Sheffield. El Sheffield. Claro. Esto pone en riesgo la victoria militar británica, y así lo entiende Thatcher y así lo entiende todo el gabinete de guerra británico. Si Argentina impacta sobre el portaaviones, que era el Hermes o el Invincible, donde estaba toda la logística de guerra, no van a poder desembarcar. Y ese avión, el Super Étendard, dispara misiles de 40 kilómetros, desde 40 kilómetros, cosa que los radares lo detectaban 1 o 2 minutos antes. Quiere decir que cuando tenías el misil encima no podías hacer nada. No reaccionaba. Quiere decir que los británicos se dan cuenta que había una carta en, digamos, este ejército argentino completamente diezmado, tenía como un arma tecnológica al nivel de las fuerzas británicas. Pensaban que no funcionaba. Yo cuento toda la historia de los misiles Exocet porque Francia no le había dado los coeficientes a la Argentina, y Francia le asegura a Thatcher que ese misil y ese avión no funciona. Pero hay una operación de inteligencia que realiza la Argentina en Francia, consigue los coeficientes, lo ponen a funcionar en la base Espora, y ese misil se lanza por primera vez en la historia mundial de la aeronáutica, por primera vez en combate. Es decir, cambia todo el escenario de guerra completamente ese 4 de mayo. Y enterado el ejército británico de esto, se da cuenta que el centro de gravedad hace? Y el enemigo está en el continente. Es decir, antes de desembarcar... No en las islas. No en las islas. Es decir, por 4 semanas... el problema de Gran Bretaña es el continente. Entonces acá empiezan acciones de sabotaje de submarinos, de comandos que intentan desembarcar, y yo tomo una historia muy particular que lo cuento por primera vez con nombre y apellido, el Capitán Legg, que del Special Air Service, que es una fuerza especial, es una patrulla que le encomiendan esa misión. Quiere decir, Gran Bretaña le dice a un grupo de élite, hay que ir no a las islas, sí, hay que ir al continente. A Río Grande. Y hay que ir a Río Grande, hay que entrar al continente. ¿Llegaron a entrar? Sí, sí, llegaron a entrar, llegan a desembarcar. ¿Pero cómo llegan? Bueno, primero los tiran por helicóptero, en un Hércules, lo tiran en el medio del océano, ¿no? En el medio del océano Atlántico. Imagínate una madrugada, 30 grados bajo cero, los tienen media hora tirados en aguas congeladas. Después los levanta un pequeño barco, van al Hermes, y van a salir del Hermes, ¿no? Que era el portaaviones. Y se dan cuenta que están muy cerca de Malvinas y tienen mucho temor que venga otro Super Étendard. Entonces los desplazan al Invincible, que es el otro portaavión. Y las 12 de la noche del 18 de mayo salen en un vuelo de 4 horas en un Siquín al continente, 50 kilómetros al norte de Río Grande. Es apasionante. Y ahí lo que contás, desembarcan. Marcelo. Y llegan a entrar
al continente, que son 8 comandos. Es una tripulación de 3 hombres que manejan el helicóptero y de 8 personas que componen la patrulla del Special Air Service con esta misión al mando del capitán Legg. Todo esto que cuento es material clasificado para Gran Bretaña. Gran Bretaña en los archivos militares reconoce 4 acciones en el continente. Esta es una, hay otras. En los archivos de guerra del ejército argentino se detallan otras acciones. Todavía no fueron totalmente desclasificados, pero lo que tiene esta historia es la voluntad británica de que rompe la propia ley Gran Bretaña que impone. Es decir, ellos dicen hasta las 12 millas náuticas va a ser la guerra. A partir de ahí no van a poder rompen entrar. Ese código de guerra, se meten adentro del continente. ¿Y a qué vienen? Ahora me lo contás. Sí. Ahora me lo contás. ¿Cómo no? Porque es muy escalofriante cuando uno va repasando los documentos y la investigación de Marcelo, enterarse que efectivamente había un grupo de élite muy bien entrenado que venía con una misión muy especial y que no iba a las Islas Malvinas, que venía, como contaba recién Marcelo, al continente, a Río Grande, con una misión particular. Entre otras cosas, venía al continente a matar a los pilotos argentinos. Por ahora Marcelo lo va a desarrollar. Me tengo que ir urgente con Lili Caruso. Es una noche con mucha información. Ya lo voy a sumar a Spillman en esta noche de 4D. Lili, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Dónde estás? Hola Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo, porque el expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, fue internado directamente desde su casa. Fue traído por una ambulancia. En realidad habían llegado varias ambulancias a su domicilio por una descompensación que tuvo. Lo trajeron inmediatamente aquí. Lo que sabemos hasta este momento es que en principio tenía una infección urinaria, Facundo, un problema con una sonda que tenía. Esto le trajo algunas complicaciones porque vos sabés que es además un paciente que tiene 90 años y un paciente que sufre de diabetes y tiene hipertensión. Por lo tanto, el cuadro a veces se puede complicar. Lo que decidieron los médicos es que venga a este lugar inmediatamente, que se le haga un control, los primeros análisis de laboratorio que le están haciendo en estos momentos. Lo que tenemos, por lo menos sabemos, es que Zulemita Menem, su hija, que vos sabés que siempre lo acompaña y que también estuvo en la anterior internación, que tuvo a mitad de año, estuvo con él y aquí todavía lo está acompañando, ¿no? Esto es lógico porque ella va cada vez que su papá está enfermo o presenta algún problema. El panorama es este. La verdad que consultamos con varias fuentes cercanas a toda la familia directamente no contestó, pero algunos allegados a la familia nos confirman esto, que es un control por la seguridad de él, teniendo en cuenta que tiene 90 años, que ya te decía, este año tuvo 2 internaciones, Facu. En un principio, ¿te acordás? En el mes de junio se pensó que era coronavirus, después tenía una neumonía, lo volvieron a internar, pasó su cumpleaños el 3 de julio internado, estuvo en 2 sanatorios, allí se le hicieron varios estudios, pero pudo salir bien de las dos internaciones que sufrió. Ahora vamos a ver cuál es la situación. Esto acaba de pasar hace un ratito nada más, por eso estamos esperando alguna otra novedad de familiares o de médicos que nos puedan confirmar. Por el momento yo te diría que esta noche va a seguir aquí en Los Arcos. Seguro. Bueno, si hay información, si hay algún parte médico de la clínica o si llega a salir o a hablar Zulemita, por supuesto que estamos ahí en vivo permanentemente aquí en 4D. Gracias. Por supuesto. Hasta luego, Facu. Ya volvemos, Lili, con la internación del expresidente Carlos Menem. Spillman, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Facundo. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la Corte Suprema, del conflicto judicial. Yo te diría que hoy el Poder Judicial versus el oficialismo es la pelea política número 1 en el campo del poder. ¿Y por qué? Bueno, básicamente por varias cuestiones, pero la primera es la cantidad de fallos que tiene todavía pendientes la Corte, y por el otro lado porque la vicepresidenta Cristina Kirchner ubicó a Ricardo Lorenzetti y a Carlos Rosenkrantz, el actual presidente Rosenkrantz y el anterior presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, como los artífices o quienes dejaron pasar, por llamarlo de alguna manera, lawfare. Esta es una conexión entre medios, empresas, poder y oposición, por la cual supuestamente se persigue a dirigentes políticos. Bueno, en minutos, la agenda que la Corte
tiene y obviamente mira y tensiona todo el tiempo con el poder. Y en un ratito, Daniel Sapsay por un lado, Andrés Gil Domínguez por el otro, el debate a propósito de la mirada judicial. Y en un rato el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, nos va a contar si efectivamente hay un temor real a propósito de la segunda ola, si se viene un rebrote, si no es contradictorio que con el temor que tienen las autoridades, hoy en la provincia de Buenos Aires se haya permitido que, por ejemplo, haya eventos al aire libre con más de 200 personas. En un ratito, este tema. Marcelo, ¿entraron esos comandos? ¿Entraron a matar a los pilotos? Sí. Yo tomo una patrulla, que es la del Capitán Legg, que se publica el nombre por primera vez porque estas son fuerzas clandestinas prácticamente, pero del Estado británico, del imperio, y ellos tenían una precaria inteligencia. La desesperación era tal que tenían un mapa de Río Grande muy precario que habían encontrado en Cambridge, pero era de los años 40. Y con ese mapa y con imágenes satelitales de que le había dado Estados Unidos, pero muy nubosas, se orientan como para llegar a Río Grande. Los detecta un buque, un destructor, el Bouchard, que estaba ahí justamente afincado, cubriendo ese gran portaaviones que era la costa argentina. Claro, cubriendo de alguna manera el ingreso al continente. Claro, porque de ahí salían los Super Étendard y otras formaciones aéreas de la Fuerza Aérea, la aviación naval, salían de Río Grande. Había más de 1000 soldados protegiendo a esos pilotos. Por eso era una locura y es una fuerza especial que va sin entusiasmo a una misión suicida. Pero le explican que algo tiene que hacer Gran Bretaña para no perder la guerra, porque también podían, esos misiles podían pegar sobre el transporte de tropas, que todavía no había desembarcado. Entonces, cuando desembarcan, llegan ahí, primero los detecta un destructor, lo cual está la documentación. Pero llegan a meterse en territorio, en territorio en el continental argentino. Llegan a Río Grande, digamos, bajan, empiezan a realizar una acción militar. Y ahí hay una discusión. Estamos hablando de 8. Sí, 8 y 3, son 11. 8 y 3, en un helicóptero. A las 5 de la madrugada, una madrugada helada. Es cine lo que estás contando. Sí. Es cinematográfico lo que estás contando. Y hay una discusión interna muy fuerte ahí entre el piloto, que era teniente, y el Capitán Legg, que tenía 28 años en ese momento, con una maestría en matemática, y dice, bueno, acá alguien nos iluminó, y acá en el mapa yo no tengo ninguna ruta. Dice, no puedo bajar ahora. Y dice, ¿dónde estamos? Y estás a 20 kilómetros de Río Grande, tenés que ir caminando, le dice Hutchins, es el piloto. Y él le dice, no, pero según el GPS, digamos, estoy a 50 kilómetros. Y era una marcha de 12 horas que tenía que realizar a la vista de todo, porque no es zona boscosa. Entonces el Capitán Legg decide ir a un segundo punto de desembarco que estaba en la frontera de Chile y Argentina, pese a la discusión. Van una madrugada nubosa completamente, levantan un poco porque casi se estrellan, levantan un poco y los detecta el SIC, el Centro de Información y Control de la base de Río Grande. Entonces ya están a tiro de radar. Entonces dice, bueno, vayamos un poco más de la frontera y ahí los dejan a ellos. Y después el helicóptero lo tiran adentro del mar, de una laguna en Santiago de Chile, y después lo intentan incendiar. Pero el Capitán Legg queda 12 días... Pero quedan soldados británicos... dando vueltas por la frontera. Lo impresionante de tu investigación es que se habló muy poco de la guerra dentro del continente. De hecho, vos hablás de 3 o 4 acciones muy clandestinas, muy secretas. Una de ellas la relatás acá. Esta la relato en detalle. Ese grupo se queda 12 días dando vuelta en la frontera buscando la forma de entrar, pese a la pobre logística que tenía, que se quedan sin comida. ¿Qué querían hacer? ¿A dónde querían ir? Ellos tenían que entrar a la base, entrar y ver la posibilidad de matar. La base era un galpón, tampoco era una fortaleza. O sea, la base aérea de Río Grande. Sí. Había que llegar hasta ahí. Ellos estaban en la frontera con Chile. Sí. El último lugar donde pueden más o menos tirarse. Pero había 2000 soldados buscándolos en ese momento. Porque fueron detectados. Ya habían sido detectados, ¿no? Entonces ellos intentan entrar y lo que tienen que hacer es primero hacer como una exploración de inteligencia y en teoría tenían que marcar la pista para 2 aviones Hércules que estaban en la isla de Ascensión, dispuestos cuando hubiese una comunicación satelital a llegar en 8 horas y aterrizar en la base
y con los comandos de Special Air Service destruir toda la base. Pero si ellos encontraban la oportunidad... Con apoyo aéreo. Con apoyo aéreo de 2 aviones Hércules británicos. Pero, a ver, Marcelo, si esto hubiese sucedido, la guerra hubiese sido mucho más sanguinaria porque se hubiese desatado dentro del continente. No solo eso, de esto se entera Ronald Reagan. Esto no fue un comando loco que llega. Esto tiene la venia de Thatcher y de todas las fuerzas británicas. Se entera Ronald Reagan y la llama por teléfono a Thatcher. Y le dice, no invada el continente porque se va a producir una conflagración que rompe con toda la resolución de la ONU, con todo el acuerdo, y Estados Unidos no va a poder apoyar. Es decir, o tiende a ser una guerra de la OTAN, donde tienen que presentar más portaaviones, etcétera, pero ya no era un conflicto armado limitado por la soberanía de las islas. Era una guerra totalmente distinta. Pero esta era la desesperación británica de romper el superétendard, porque si el superétendard seguía actuando una vez más, no sabía cuántos misiles tenían, Gran Bretaña no sabía la cantidad, y por eso yo cuento la historia del tráfico de armas que sucede, cómo Argentina intenta comprar misiles y son estafados, consiguen aviones y armamento de Perú, Israel vende a la Argentina. En ese momento todas las comunidades de inteligencia y de tráfico de armas estaban en movimiento en esa guerra. Gran Bretaña no podía aceptar que Argentina tuviera una nave o una escuadrilla de semejante riesgo como el superétendard, y la tenía que destruir de todas formas. El superétendard y los Exocet. Claro, tan temidos por el ejército británico. Ahora, Marcelo, esos 12 días de 8 tipos recorriendo, surcando ahí la frontera entre Chile y Argentina, ¿qué hicieron esos 12 días? Estaban escondidos en bosques y en un momento pierden la comunicación. ¿Vos reconstruís todo eso? Todo reconstruyo. ¿Por qué? ¿Cómo consigo esta historia? Esta historia que es secreta. Era secreta. Era secreta. Era secreta. Porque el capitán Legg, que yo le pongo nombre y apellido, que vive, tiene 60... ¿Lo entrevistaste? No. Hablo con un amigo vía mail, porque él no puede hablar. Esto no cayó bien allá, me imagino. Bueno, obviamente no, porque rompe con todo lo que Gran Bretaña dijo jurídicamente que hizo por la guerra, que fue atacar las islas en legítima defensa. El continente no era el escenario de conflicto, pero lo transforma Gran Bretaña en un teatro de guerra. Es decir, Gran Bretaña lleva la guerra al continente con esta patrulla y con otros comandos que intentan desembarcar a través de distintos botes, esos botes que salen de los submarinos que estaban surcando y son repelidos por vía armada. Incluso el 30 de abril hay un helicóptero que va en una misión de combate en busca de estos botes motorizados británicos y cae ese avión del ejército argentino y hay 11 muertos en Caleta, Libia, y hoy el ejército los reconoce como muertos en combate. En combate, claro. Es decir, hay 17 muertos en el continente con todo este tipo de acciones que desenvuelven... De amagues de que se... intentos, pero no eran intentos que querían parar en cualquier lado. Ellos intentan en la base, cerca de la base San Julián, cerca de Comodoro Rivadavia, cerca de Río Grande, donde estaban todas las bases aéreas argentinas. Pero particularmente buscan el superétendard, que es su desesperación. Esta patrulla se mantiene en el continente hasta el 10 de junio. Es decir, cuando ven que Argentina no tiene más misiles y ellos ya están llegando al final de la guerra. ¿Me esperás, Marcelo, acá? Sí. En este punto. Quiero que juntos, en muy pocos minutos, tratemos de reconstruir esos 12 días de un grupo de élite británico. Una investigación maravillosa, Marcelo. Yo creo que va a dar muchísimo que hablar. No solamente hay que entusiasmarse con el libro, sino creo que va a marcar seguramente un hito histórico, porque se está contando la otra guerra. Por eso Marcelo la llama la guerra invisible. Ya vuelvo con Larraqui, que me va a contar todos los detalles de este grupo de élite que llega justamente a la Argentina, al territorio argentino. Ya no las Islas Malvinas, que también es territorio argentino, sino al continente, intentar matar a los pilotos que comandaban estos aviones. Ahora volvemos sobre este tema. Está el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, con nosotros esta noche, viceministro bonaerense. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. ¿Estamos cerca de un rebrote de contagios o todavía estamos para esperar unos días más para poder pensar en un rebrote? Bueno, lo que estamos es en una región complicada,
que está viviendo un rebrote. Estamos en el pico de Uruguay, estamos en un 93% del pico de Brasil, que fue un pico alto. Y si bien nosotros en el AMBA, por ejemplo, estamos en un 15% de lo que fue nuestro peor momento, lo que sí estamos viendo es que dejamos de descender en los últimos días y tenemos muchos indicadores que nos están hablando de que empieza a haber de vuelta más cantidad de casos. Así que si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, si no garantizamos las medidas de cuidado, si no hacemos lo necesario, ahora vienen las fiestas, vienen las vacaciones, tenemos experiencia en el mundo que ha hecho, podemos poner en complicación lo que viene por delante, ¿no? Nicolás, hablás de las fiestas y de las vacaciones. ¿Qué cosas no hay que hacer? ¿Qué cosas tenemos que seguir muy de cerca para evitar en 9 días, porque en 9 días justamente es Navidad, evitar de alguna manera complicarla más, la situación más de la que, digamos, de lo complicado que está este año, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros estamos proponiendo una especie de pacto de autocuidado con las familias. Sabemos que por ahí para el 24 o el 31 vamos a ver a ese familiar que hace mucho que no vemos, capaz que el abuelo, el papá, alguno con factores de riesgo que vino mucho tiempo cuidado, y se va a encontrar con otros que tenemos más actividades o que, bueno, lo que tenemos que tratar de evitar es estos 10 días antes de las fiestas, hacer cosas que no sean indispensables. Claro. Tratar de quedarnos en casa todo lo posible, pero sobre todo no ir a fiestas de fin de año, boliches, ninguna cosa que pongamos en riesgo a ese familiar que se viene cuidando. Si hacemos eso, no solamente la Navidad no va a ser un peligro para nuestra familia, sino que seguro ayudamos a la sociedad en general a bajar los casos. Y después un protocolo, tenemos que tener protocolo para todo ahora. Lamentablemente son un par de meses más, pero por ejemplo no compartamos los vasos, por ahí podemos poner una etiqueta a cada vaso para diferenciarlo. Hablemos antes de empezar, no vamos a abrazarnos y darnos besos a las 12, lo hacemos a la distancia. Es decir, si mantenemos un poco de unas pautas, unos protocolos, un cuidado para estas fiestas y para las vacaciones, también lo mismo, ¿no? Si nos vamos a algún lugar no significa porque estemos de vacaciones en la costa, Claro. tenemos que romper todos los cuidados que estuvimos 7, 8 meses llevando adelante. Claro. Si hacemos las cosas bien, vos pensás, este dato es muy importante. La población que vamos a vacunar en los primeros meses tiene 24 veces más posibilidades de enfermar gravemente y morir que el resto de la población. Así que tenemos que llegar con esa población vacunada ante el rebrote. Entonces, mucho cuidado que no sea ahora el rebrote, que sea dentro de unos meses cuando ya estemos vacunados. Bueno, ahí hay algo auspicioso. Yo te escucho hablar y decir, tenemos que llegar, o sea, vos tenés la expectativa de que llegue antes la vacunación que el rebrote. Sí, tenemos que hacer todo bien ahora. Estamos poniéndonos adelante de la enfermedad esta vez. Estamos viendo que empiezan a haber indicadores indirectos de que podría aumentar los casos y empezamos a advertir a la sociedad. No bajemos los brazos, no vayamos a las fiestas clandestinas, no hagamos reuniones innecesarias en lugares cerrados, no dejemos de usar los barbijos, el distanciamiento. Es el momento de garantizar más cuidado porque veníamos bajando. Como cambió eso, volvemos a reforzar. Si hacemos las cosas bien, seguramente siguen bajando y podemos llegar antes de que cambien las condiciones epidemiológicas que seguramente en el invierno se den, con la vacuna puesta. Nicolás, por último, y agradeciéndote este tiempo, ¿no es contradictorio haber hoy aprobado que se puedan hacer eventos con más de 200 personas al aire libre en un momento tan particular? Bueno, lo que pasa es que, claro, tal cual. Lo que pasa es que nosotros venimos trabajando esto hace mucho tiempo y estamos viendo que si todos los encuentros que hacemos están dentro del mismo marco de clandestinidad, entonces cualquier encuentro pierde el control. Entonces, no está todo permitido. Un encuentro con hasta 200 personas en un lugar que es para por lo menos 600 o más, donde tengamos todas las pautas claras de qué es lo que hay que hacer, autorizado, regulado. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer son las fiestas descontroladas, con toda la gente uno al lado de la otra, que no respete los protocolos. Si hacemos eso, hoy se puede porque no son de alto riesgo. Ahora, si en 15, 20 días o en un mes la situación epidemiológica es peor, se va para atrás. Esto así pasó en Argentina y pasa en cualquier lugar del mundo. Nosotros no estamos diciendo en el futuro vamos a seguir haciendo fiestas hasta 200 o encuentros hasta 200 personas, pero hoy lo tenemos que poder garantizar que haya formas de que las cosas sean cuidadas. Esto lo venimos trabajando hace meses con intendentes y con seguridad, porque si no todo entra en un halo de clandestinidad. Claro. Y la verdad que no todo es igual de peligroso. Marquemos bien qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no hay que hacer. Si las condiciones empeoran, por supuesto, y tenemos que cuidarnos más. Bien. Nicolás, gracias. Un abrazo grande. Gracias por estar esta noche aquí en 4D. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vuelvo urgente con Lili Caruso a Los Arcos, novedades de la salud del expresidente Carlos Menem. Lili.
Así es, recordamos, Facundo, que el expresidente de la Nación se descompuso en su casa cerca, nos dicen, de las 8:30 de la noche, por eso cerca de las 9 llegaron 3 ambulancias a la casa. Lo que tengo entendido y que me siguen contando algunos allegados es que en su momento él se sentía muy mal, que le dolía mucho el cuerpo, otra vez pensaron que podía tener COVID, pero él lo cierto que estuvo en la casa, no tenía mucho contacto con nadie, eso quedaba como descartado hasta que se dieron cuenta y por los dolores que tenía él, porque estaba muy dolorido, claro, es que tenía problemas aparentemente en la próstata, algo que él viene padeciendo. Esto trajo aparejado también una infección urinaria, problemas en una sonda que tenía colocada. E imagínate, decíamos que él tiene hipertensión, que sufre de diabetes y con todo este cuadro tenía un gran dolor. A tal punto fue que Zulemita aparentemente se desesperó con esta situación que empezó a llamar a las ambulancias porque el expresidente no quería internarse. Esa era la cuestión. Decía que quería quedarse en su casa, que no quería más internaciones, pero Zulemita de alguna forma como que lo obligó. De hecho, por eso se está hablando que llegaron 3 ambulancias al domicilio. La desesperación de Zulemita y de su familia por querer que él termine internado para controlarlo y además por los dolores que tenía. Así que ahora está aquí en el Sanatorio de los Arcos, está con justamente su hija, con Zulemita, que lo está atendiendo. Veremos qué pasa. Nos dicen que van a hacerle estudios de laboratorio también para saber en qué estado está, su estado general, sobre todo hablando de una persona de 90 años que ya estuvo internada 2 veces, el cuadro a veces se torna más difícil, Facundo. Por eso todos los cuidados ahora aquí, todos los ojos de los médicos puestos en la salud del expresidente de la Nación. Bien. Así que vamos a esperar o que haya algún informe o que Zulemita, no queremos que salga, nos dicen que es muy difícil que salga de aquí, pero nosotros vamos a estar aquí esperando alguna novedad más. Por ahora está internado y bajo control. Si sale Lili, por supuesto estamos en vivo con Prioridad. Gracias, Gracias. Ya vuelvo con Marcelo Larraqui. Marcelo está contando una historia apasionante que es el último secreto de la guerra de Malvinas. La guerra invisible, la que nadie contó. La guerra que se intentaba librar en el continente, no en las islas. La historia de un comando de élite, un comando clandestino, secreto, por supuesto reconocido por el ejército británico, que tenía una misión, que era entrar al continente, destruir la base aérea de Río Grande, donde salían muchos de los aviones a los cuales Inglaterra le tenía miedo. Y si era necesario, matar a los pilotos de los aviones argentinos en minutos. Más de Marcelo Larraqui con estos documentos impactantes, una investigación periodística destacada. Spillman, hablemos de la Corte, hablemos de la agenda de la Corte, esa agenda que tensiona rápidamente al poder y que hace que hable la vicepresidenta, que hable, obviamente, que hablen los constitucionalistas, que se genere otra vez un debate alrededor de la justicia. Así es, Facundo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la Corte tiene en sus manos algunos fallos que pueden ser determinantes para el futuro judicial de la vicepresidenta, de muchos de los exfuncionarios del kirchnerismo, para otros que ya están condenados y apelaron a la Corte. Pero vamos a ver en detalle cómo afecta inclusive a la oposición. Facu, fíjate. En primer lugar... Dale, el primero es... Nos metemos en lo que tiene que ver con las causas judiciales que están en trámite. Esto te diría que es clave, ¿no? Continuidad de las investigaciones que involucran a algunos funcionarios, entre ellos a Cristina Fernández de Kirchner. Continuidad de una causa como causa vialidad. Claro, porque, a ver, en este caso, por eso ponemos como causa central la de vialidad, porque es el caso emblema. En muchas de las causas donde se está investigando a la vicepresidenta, presentó distintos recursos, sus abogados, Carlos Geraldi, Graciana Peñafort, presentaron distintos recursos de nulidades, Facu. Nulidades ya sea porque requieren nuevas medidas de prueba, nulidades por cómo se trató una prueba específica en el desarrollo de ese juicio. Entonces, todos esos recursos van todos a parar a la Corte. Con lo cual, varias de las investigaciones que están en curso, tiene que decir la Corte qué es lo que hace. Vamos a poner un caso, la causa Cuadernos, ¿sí? En la causa Cuadernos se planteó, entre otras cosas, que la ley del arrepentido, por la cual los empresarios que admitieron que pagaron coimas, esa ley era anticonstitucional. Sí. Si la Corte decía, efectivamente, esa ley del arrepentido no es constitucional, se caía toda la causa Cuadernos, incluido la imputación a la vicepresidenta y a sus exfuncionarios. Vamos por más, Ezequiel. Spillman está contando las causas que tiene, la agenda que tiene la Corte, que tensiona obviamente con el gobierno. Presos K. Presos K. Este tema tiene absoluta actualidad, Facu. ¿Por qué? Porque vimos el lunes, ayer,
vimos justamente una manifestación por el caso específicamente Vudú, pero también hubo otro fallo vinculado a Milagro Sala, donde también la Corte en realidad ahí validó todo lo que habían hecho las instancias anteriores. En el caso Vudú hubo hasta un juicio oral, hubo 15 instancias entre fiscales y jueces. La Corte ahí podría haber mandado para atrás el fallo, podría haber hecho cualquier cosa. ¿Cómo? Hizo todo lo contrario, terminó validando los tribunales anteriores. Claro, entonces, como caso emblema, Milagro Sala llamado Vudú, donde la Corte valida todo lo que hicieron las instancias anteriores, y también hay otros casos de exfuncionarios que están apelando nulidades y distintos recursos a la Corte y que justamente el máximo tribunal todavía tiene que decidir. El tema de los presos K y el tema de la vicepresidenta Facu son los dos temas que están mencionando inclusive al interior del oficialismo, donde hay pedidos explícitos, por ejemplo, de Milagro Sala, para que el Ejecutivo presione a la Corte para que falle a favor de ellos. Vamos por más. El próximo tema, ítem, que es coparticipación. Esta es una guerra con la ciudad. Esto ya nos metemos en el oficialismo versus la oposición, Facu. Ahí, ¿no? Hay dos denuncias presentadas por la ciudad por inconstitucionalidad de la quita de fondo de coparticipación. Sí. La primera es el decreto que saca Alberto Fernández el día que lo sienta a Grindetti y a Jorge Macri como intendentes. No les avisa y anuncia que le saca más de un punto de coparticipación con un decreto presidencial. Y luego, la segunda denuncia que le está a punto de presentar la ciudad tiene que ver con un proyecto de ley que se aprobó la semana pasada en el Senado, por el cual le sacan más de 2 puntos de coparticipación. Sí. Estas denuncias que presentó, que básicamente una termina con la otra, porque al haber un proyecto de ley mata el decreto, por llamarlo de alguna manera, lo tiene que tratar la Corte, no tiene plazos, pero sí en la ciudad dicen que están perdiendo más de 150 millones de pesos por día, y eso lo tiene la Corte en sus manos, Facu. Ezequiel, como concepto general, la Corte no tiene plazos. No tiene plazos, a diferencia de otros tribunales, máximo Tribunal de Justicia, quiere decir, falla cuando quiere, que es un tema que alguna vez se podría discutir con, si con no mayor hay que ponerle algunos profundidad. plazos. El próximo tema tiene que ver con un tema muy... Perdón, para responder, claro, del lado de Nación, Larreta lo que hace cuando le sacan los fondos es, dice, bueno, le pongo impuesto a los ingresos brutos a las LELICs, a este instrumento financiero que tiene el Banco Central para tratar con los bancos. Cuando impone ese impuesto y se vota en la legislatura porteña la semana pasada, el Gobierno Nacional, a través del Banco Central, presenta también un pedido de inconstitucionalidad de ese impuesto y también va a la Corte, Facu. Entonces, vos tenés hoy que oficialismo y oposición tienen distintas peleas en la Corte por los fondos de la ciudad. Sí, ¿cuánto poder la Corte, no? 5 miembros. ¿Cuánta resolución y muchísimo poder alrededor de la Corte? Y miren este tema, porque es central, esto te puede involucrar, los puede involucrar a ustedes, que tiene que ver con el tema de jubilaciones. Bueno, esto históricamente la Corte ha tenido fallos, siempre se habló del fallo Badaro, acá lo cuenta generalmente Clara Salguero. Hay expedientes por la eliminación de la fórmula de 2017, cuando la manda a cambiar Macri. Pero ahora también hay expedientes presentados con respecto a la finalización de esa fórmula, es decir, a lo que estuvo haciendo el gobierno durante todo este año, que es hacerlo por decreto. Esos pedidos de inconstitucionalidad los tiene la Corte, Facu, y la Corte puede fallar a partir de eso, que generalmente lo hace a través de un caso, y a partir de ese caso se presentan todos los otros. Pero lo que quiero decir es, todo el sistema previsional, que es un tema delicado, donde se van 6 de cada 10 pesos del presupuesto, termina ahí también. Todo termina en la Corte. Discutiendo hacia allá arriba. Todo termina en la Corte. ¿Sí? Con lo cual puede modificar hasta el flujo de ingresos y de gastos de un poder ejecutivo si falla con respecto al sistema previsional. En minutos habla Daniel Sapsay, en minutos Andrés Gil Domínguez, ya nos está escuchando el doctor Sapsay. Pero vamos al último punto, que tiene que ver con otro tema muy polémico, que lo hemos tratado aquí en 4D, que es el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza que espera reglamentación, Facu, y una vez que está reglamentado y promulgado, se espera una judicialización. A ver, se va a plantear que es inconstitucional. Esto para decirlo, hay un montón, es decir, hay jueces de primera instancia, de casación, jueces de cámara, pero todo lo que tiene que ver con la constitucionalidad de cualquier norma siempre termina en la Corte Suprema de Justicia. Y de hecho el camino es directo. No hay, es decir, acá, por ejemplo, en el caso del impuesto a la riqueza, esperan presentar cautelares, pero la última palabra la va a tener la Corte, con lo cual un impuesto clave que el gobierno esperaba recaudar más de 300.000 millones de pesos, también va a tener como destino la Corte. Bueno, pareciera, Ezequiel, si vos agarrás, hiciste una enumeración perfecta de todos los temas, digamos, de agenda, si se quiere. Prácticamente todos los temas terminan ahí en el embudo lógico de la Corte, que es el máximo tribunal. Por eso te diría que hoy la tensión con la Corte Suprema escaló a tal punto que la vicepresidenta habló de 3 de los 5 jueces de la Corte, escaló a tal punto que la oposición y hasta Elisa Carrió salieron a criticar a la vicepresidenta por esto, y hay mucho debate sobre qué hacer con la Corte a futuro. Saluda al doctor Daniel Sapsay, constitucionalista. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien.
Facundo, buenas noches. Bien, gracias por atendernos, doctor. Pensábamos recién con Ezequiel cómo termina todo en la Corte, cuánto poder tiene la Corte y cómo la política se cruza ahí. Me imagino que habrá tenido posibilidades de ver la carta de la vicepresidenta. ¿Qué mirada tiene del tema? Sí, por supuesto, y me pronuncié ya en varios lugares, inclusive a través de un artículo que publicó un matutino en el día de ayer. Considero que es lo que yo denomino un microgolpe de Estado, es decir, a diferencia de un golpe de Estado que subvierte el sistema y lo convierte de un momento al otro en un sistema de tipo autocrático, el microgolpe se basa en un sistema por el cual lentamente diversas decisiones contra la Constitución procedentes del Poder Ejecutivo van destruyendo el sistema democrático. Una presidenta que abiertamente interviene en cuestiones judiciales, vicepresidenta que en realidad está en ejercicio de la presidencia, que también he dicho ya desde hace muchos meses que el sistema político argentino ha mutado de un presidencialismo a un vicepresidencialismo en abierta violación al artículo 87 de la Constitución, que determina que el titular del Poder Ejecutivo es un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Entonces, al hacerlo viola el artículo 109, que le prohíbe al presidente intervenir en cuestiones judiciales. Acá no solo interviene, sino que critica y mancilla a cada uno de los miembros de la Corte con nombre y apellido. Inclusive amenaza, lo cual es de una gravedad que yo jamás había visto en democracia, semejante reacción. Creo que están dadas todas las circunstancias para un juicio político, es un mal desempeño claro. Así que bueno, eso es el extracto de lo que pienso de esa maldita carta. Claro. Me sorprende que hable usted, doctor, de que hay en la Argentina un vicepresidencialismo. No había escuchado el concepto, ¿lo dice desde el punto de vista político y jurídico? Sí, absolutamente. En la medida en que el presidencialismo implica que el titular del Poder Ejecutivo es el presidente, como lo establece el artículo 87 que cité, y que en los hechos quien está ejercitando esas funciones es el vicepresidente, es un régimen vicepresidencial, inexistente hasta el momento, pero en la Argentina somos muy creativos, como también fue muy creativo que la candidata autoproclamada a vicepresidente elija su presidente, cuando lo normal es exactamente lo contrario y que lo hiciera institucionalmente a través de un tuit. También inaudito. Es decir, más fragilidad institucional para quien sería su presidente, imposible. Porque todo pende de un tuit. Doctor, cuando escucha que hay miradas que hacen referencia al lawfare, ¿cuál es su mirada a propósito del tema? ¿Cree que hay un sistema para perjudicar a un sector de la política argentina? No, creo que es un relato conforme al cual se habla de perseguidos políticos o de presos políticos, cuando en realidad son políticos presos, porque un preso político es aquel que está siendo perseguido, inclusive apresado, obviamente, por decisión del Poder Ejecutivo, por una cuestión de opinión, de que piensa en contra de lo que el Poder Ejecutivo opina, como pasa en Venezuela. Esos son presos políticos. No aquellos que están siendo juzgados, como bien decía Ezequiel, perdón, que no recuerdo el apellido, en el caso de Vudú, se ha tratado nada menos que de 14 o 15 jueces de distintas instancias, 4 instancias, incluyendo a la Corte Suprema, que es una instancia extraordinaria, que lo condenaron, es decir, que decidieron en el mismo sentido. ¿Es posible pensar que semejante cantidad de magistrados, en un juicio que empezó en la época de Cristina, no en la época de Macri? El tema Chicón es muy anterior. Se trataba de una conjura donde todos se pusieron de acuerdo y junto con los medios, porque el lawfare es esa combinación, y junto con los medios decidieron perseguir a gobernantes populares, como aquí dice, es decir, el imperialismo, el antipueblo que persigue a los representantes del pueblo. Es un relato absolutamente falso. Además, recordemos que, por ejemplo, en la causa Cuaderno también está procesado el primo del expresidente Macri, el Calcaterra. O sea que no va solo en una dirección, y cantidad de empresarios que se han autoincriminado. Entonces, doctor, ¿de qué estamos hablando? No resiste la menor demostración, es una farsa. Lo suma Ezequiel, que hace una pregunta final. Dale, ese. Doctor, ¿cómo anda? Ezequiel Spillman. Doctor, ¿qué Spillman era mi apellido, doctor, sí. No, le quiero consultar sobre algo específico que planteó la comisión que asesora al presidente sobre la idea de crear un tribunal que esté entre la Corte y la Cámara de Casación, que es la última instancia, entiendo, antes de llegar a la Corte, que pueda dirimir o que pueda plantearse una serie de cuestiones de expedientes para que no quede todo en la Corte,
¿Qué opinión tenía al respecto? Si es una forma de achicarle poder a la Corte, si tiene sentido para que no haya 20.000, 30.000 expedientes en la Corte sin tratar. ¿Qué opinión tenía al respecto? Mire, me parece que es una decisión muy poco feliz. Muchas veces ya se había hablado de eso y por suerte nunca se puso en marcha por dos motivos. En primer lugar, independientemente de todos los escudos previos a la Corte que se pongan, igual la Corte es el Tribunal Supremo y siempre se va a poder llegar por recurso extraordinario contra las decisiones arbitrarias o contrarias o que agravien a la Constitución de ese tribunal. Lo que pasa es que es una solución muy bien pensada precisamente para que sea como un escudo donde caigan todas las causas que involucran a la expresidenta, a su familia, a sus adláteres y queden como detenidas y de esa manera haya la posibilidad inclusive de que se produzcan sobreseimientos hasta que la Corte se pronuncie. Es una muy astuta y totalmente, digamos, es creo la recomendación más clara de la complicidad de quienes apoyan, que creo que no son todos los miembros del Consejo Asesor, la complicidad con el plan de impunidad. Doctor, y a propósito de la comisión, ¿qué mirada tiene? La comisión, yo dije desde el principio que para mí es inconstitucional y le digo rápidamente por qué. En primer lugar, es un decreto de necesidad de urgencia porque implica una injerencia en el Poder Judicial y todo lo que implique organización del Poder Judicial debe ser por ley, eso lo dice la Constitución. Entonces ya es un DNU inconstitucional porque solo se puede dictar un DNU cuando no es posible que el Congreso pueda sesionar. El artículo 99, inciso tercero, es absolutamente claro. En segundo lugar, desde el vamos, de los 11 miembros, 8 eran abiertamente oficialistas. Y nada menos que uno de ellos, que por algo se llamó Comisión Piraldi, es el abogado en jefe de la vicepresidente. Y es él el que se tenía que pronunciar sobre el funcionamiento de la Corte, donde tiene metido 10 recursos extraordinarios para que la Corte se meta en los procesos que involucran a la presidenta y a su familia mientras están en curso, lo cual es una presión absolutamente inconstitucional. En segundo lugar, desde que se los designa, son funcionarios del Estado, aunque sean ad honorem, no importa, son funcionarios del Estado. Y en varios casos, 4 son miembros de tribunales superiores o cortes supremas de provincia. Es decir, que están acumulando cargos en nación y en provincia, lo cual también es inconstitucional. Bien. Pero al mismo tiempo, imagínense que los jueces de provincia están examinando a la Corte Suprema. Es un agravio institucional gravísimo, como muchos de los que permanentemente hace este gobierno. Así que para mí, ese Consejo Asesor está absolutamente en contra de la Constitución, es un arrebato institucional y es un precedente gravísimo. Está claro. Doctor Sabzai, muchísimas gracias por su mirada. Gracias a usted, ha sido un Gracias. placer y saludos también a Ezequiel. Gracias. Todas las miradas en 4D, como acostumbramos a mostrarles, todas las miradas y todas las voces. Está también el doctor Andrés Gil Domínguez. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Facundo, ¿cómo está usted? Bien, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, a ver, ¿qué mirada tiene de esto último que planteaba el doctor Sabzai a propósito de la comisión que aparte usted integra, ¿no? En primer lugar, que no fuimos creados por un decreto de necesidad de urgencia. Realmente yo escucho cosas que son alarmantes, porque uno puede tener disidencia desde el punto de vista conceptual. Ahora, mentir como ha mentido Sabzai realmente es lamentable, es decadente. Nosotros no fuimos creados por un decreto de necesidad de urgencia, fuimos creados por un decreto autónomo, no tenemos ningún tipo de facultad de injerencia en el Poder Judicial. Desarrollamos una tarea durante 3 meses y medio ad honorem. Terminamos esa tarea, elevamos un informe de 1000 páginas que Sabzai realmente ni leyó y nuestra tarea ya concluyó. Nosotros entregamos en tiempo y forma el informe con las recomendaciones y las proposiciones al presidente, un informe plural, un informe diverso, y nuestra tarea concluyó. Decir que el Consejo es inconstitucional, que el Consejo desarrolló una tarea que es aberrante respecto a la Constitución. Claro. Doctor, y usted realmente dijo... es fuera de toda lógica, es una agresión sin sentido, fuera de toda lógica.
fuera de todo mínimo de racionalidad que tiene que tener un constitucionalista. Realmente estoy sorprendido. Doctor, usted dijo que le hubiese gustado dialogar con los miembros de la Corte para poder incluir esa mirada dentro del informe. ¿No han podido dialogar con la Corte? ¿La Corte no los ha atendido? No, nosotros oportunamente invitamos a todos los órganos que estaban incluidos en el decreto y invitamos a la Corte Suprema de Justicia. Lo hicimos a través del presidente de la Nación y de la ministra de Justicia. Después, si el presidente no consideró oportuno políticamente invitarla a la Corte Suprema, no la invitó, pero hemos dialogado con los miembros de la Corte Suprema. Hemos dialogado con los miembros de la Corte Suprema. Con algunos de los miembros de la Corte Suprema hemos dialogado informalmente y hemos intercambiado ideas. Pero no hubo de parte nuestra ningún inconveniente. Nosotros escuchamos a todos los titulares de los órganos que examinamos, que analizamos y diagnosticamos, a asociaciones, a ONG, y sobre la base de muchas de esas recomendaciones nosotros elaboramos el diagnóstico. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo estas palabras aquí, en la mirada que queríamos tener, de dos miradas distintas del tema judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy gracias. El doctor Andrés Gil Domínguez. Vuelvo con Marcelo Larraqui, vuelvo a hablar de Malvinas, de estos documentos, y voy hasta el final del programa con Marcelo para hablar de esto. La guerra invisible, una guerra que de repente podría haber terminado sucediendo dentro del continente y no en las islas. Por eso, Marcelo, hablas del último secreto de Malvinas, ¿no? Sí, porque fíjate que Laurel Freeman, que es el historiador oficial británico del King College, del Departamento de Guerra, al que Gran Bretaña le confía todos los documentos y que escribe 2 tomos de las Malvinas y de la Guerra de las Malvinas, omite este hecho. No lo cuenta. No lo cuenta. Gran Bretaña, yo lo coloco en el libro, todo lo que dice y todo lo que omite Freeman, que es un catedrático destacadísimo. Y lo omite a propósito, lo encubre, lo guarda. Y es que esto es una piedra en el zapato para Gran Bretaña, esta historia, porque quiere decir que vulneraron las propias leyes de guerra. Y después, en la rendición argentina, Gran Bretaña también hay un acuerdo en el cese de hostilidades en que ellos, tanto Gran Bretaña como Argentina, prescinden del continente como territorio de guerra. Claro. ¿No? Que esto es clave porque hay miles de soldados que estuvieron en el continente en puestos de artillería, buscando soldados, muchos que cayeron, tirándole a estos gomones que intentaban desembarcar, que no son reconocidos por el Estado argentino y creo que ameritan una reparación histórica y de justicia también y de reconocimiento de la ciudad. Muchos soldados que estuvieron en continente y no en las islas. Exactamente. Son que siguen aún reclamando. Siguen aún reclamando sus derechos. Y muchos murieron ya. Son 10.000 soldados que estuvieron algunos 3 meses en el continente en un estado de guerra. Yo lo conozco al más relevante conocido públicamente, es Carlos Belloso, el actor, que él cuenta cómo estaba día y noche en su puesto de artillería esperando el Siquín, porque además había muchos aviones Pucará que salían en busca de helicópteros porque los marcaban los radares, ¿no? Entonces, esta es una historia que oculta a Gran Bretaña y que de alguna manera también ocultó a la Argentina, pese a que en la 7ª Brigada de Infantería, por ejemplo, del Ejército, si yo he leído los documentos, marcan cada una de estas acciones de salidas de aviones a buscar ecos, ¿no? A buscar ruidos de radar de helicóptero. Pero te termino la historia de... Sí, me parece apasionante volver a intentar reconstruir qué hacen esos 8 soldados de élite británicos que se meten en el continente y que pasan 10, 12 días, 12 noches dando vueltas. Imagínate que esos soldados dependen de una base que se llama Hereford, que queda en Gales, que es su central, digamos, y entonces llegan a la frontera y intentan comunicarse, y desde Hereford sospechan que cayeron. Los dan casi por muertos. Sí, que cayeron prisioneros argentinos, o sea, prisioneros de las fuerzas argentinas. Entonces no le contestan las comunicaciones. Finalmente los convencen de decir, no caímos, no sabemos dónde estamos. Tienen un hombre enfermo que están 2 días escondidos en un bosque, ¿no? para que uno de ellos se cure, y después caminan de noche en la zona boscosa y de día se guardan. ¿Por qué? Porque no pueden caminar, porque quedan a la vista todo el mundo, claro. O de los lugareños, de los pobladores, de los lugareños. Entonces
como ellos llevaban explosivos para volar la base, ¿Llevaban explosivos para volar la base? Obviamente, en las ¿Y mochilas. tenían la orden de matar a los pilotos? Mirá, en la base de Calderón, que es una base aérea de Malvinas, directamente entraron con kayak y volaron 8 aviones, este tipo de comando, el escuadrón D. Yo estoy hablando del escuadrón B. O sea que hubo este tipo de comandos, no estos mismos, actuaron dentro de las islas. Por supuesto. Y también en el continente. Que es lo que vos descubrís. Claro. Por lo menos en esta misión. Sí, son fuerzas de infiltración que actúan detrás de las líneas enemigas. Ya venían actuando desde la Guerra Mundial contra aeródromos nazis. Es decir, ser parte del SAS es ser un hombre entrenadísimo para cualquier tipo de misión. El lema de ellos es gloria o muerte. Es decir, es a todo o nada. ¿Esto es más que los famosos Gurkhas? Muchísimo más, porque ellos peleaban cuerpo a cuerpo y estos pelean de una manera que en el galpón de la base de aeronaval entran de noche y ponen los explosivos y la base vuela. Así volaron la base Calderón. ¿Por qué falló? ¿Por qué no pudieron matar a los pilotos? ¿Por qué no pudieron volar la base aérea de Río Grande? Bueno, claro, porque después, como van a otro punto de desembarco, Hereford pierde confianza en ellos y ellos se quedan sin comida. Entonces le dicen, no sabemos bien dónde estamos, pero láncennos comida. Y dicen, después dicen, van a tener la asistencia de un grupo del SAS que estaba en Chile, porque había otros grupos en Chile. Había un radar de Punta Arenas británico que detectaba al servicio de Gran Bretaña, que avisaba de las salidas aéreas argentinas. Y ahí van a tener comida y van a volver a entrar. Bueno, cuando finalmente lo logran entrar, ya es el 30 de mayo, y le dices, ahora van a ir a Santiago y van a ir por Ascensión otra vez. Ascensión es la isla que está entre Malvinas y Gran Bretaña. Y van a hacer la misma operación. Bueno, después cuando están a la espera hasta el 10 de junio y la guerra termina, y yo cuento la historia del juicio que le hacen al capitán Legge justamente para responder a la misma pregunta. ¿Por qué no atacó la base militar? El juicio militar que él recibe en la base Hereford en Gales. Bueno, apasionante, una investigación tremenda, Marcelo. La recomiendo, La Guerra Invisible, El último secreto de Malvinas. Cuán necesario a veces son estos libros, por lo histórico, por lo documental también. Así que muchas gracias, Marcelo, por haber estado esta noche en 4D. Gracias. Cerramos con nuestra cifra habitual de recuperados por coronavirus en la Argentina, 1.344.300, ¿sí? Argentinos y argentinas que se recuperaron de coronavirus. Estoy en esta cámara, en la 2. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Spielman, ¿estuvo bien? Hasta luego. Muy bien, le quiero contar algo rápido. La tintorera, cuando estaba de vacaciones, me dijo, mándele muchos saludos al conductor del programa. La tintorera. Al programa de A24, me encanta cómo conduce, se nota que tiene información que es muy bueno. Lo sigo desde siempre, desde que empezó con El Ángel de la Medianoche. Así que le mando... Pero esa Babi Checopar, no nosotros. Sí. Así que adelanto. Un saludo a la tintorera. Se sacó los puntos ya. Todavía no.